Este mensaje le he titulado Ahora estamos en el Espíritu. Y lo voy a leer así en Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 14 de la Biblia de las Américas, y dice así: Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pensarían ustedes, cuando lees este pasaje, usualmente se va tu atención a esta frase de que los que ponen su mente, o los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, y usualmente te concentras ahí. Y como nuestra tendencia normal es leer la Biblia en términos de nuestro comportamiento, inmediatamente empiezas a pensar, ¿y cómo se le hace para poner la mente en las cosas de la carne, o para no poner la mente en las cosas de la carne, o para ponerlas en las cosas del Espíritu? Porque yo quiero ser del Espíritu, no quiero ser de la carne. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. El pasaje es descriptivo. El pasaje te está diciendo lo que Cristo hizo, no lo que tú tienes que hacer. Hay exhortaciones implícitas, hay conclusiones implícitas. ¿Y sabes lo que quiere decir implícito? Una vez una persona me preguntó, ¿qué quiere decir eso de implícito? Pues implícito es algo que puedes deducir tú del pasaje, pero no está escrito específicamente en el pasaje. Tú dices algo y implica, o sea, como que tú entiendes algo, pero no te lo están diciendo directamente. O sea, se sobreentiende, como decimos nosotros. Entonces, aunque hay exhortaciones aquí, este es un pasaje principalmente descriptivo, principalmente indicativo. Y empezamos retomando un poquito lo que vimos la semana pasada, que Pablo está concluyendo un argumento aquí, que empezó en el 5, 6 y 7 acerca del efecto de la justificación en nuestra vida y todo lo que eso ha logrado. Lo vimos la semana pasada y escogí yo 5 cosas que
que habían sucedido en nuestras vidas, que Cristo ha hecho por nosotros, cambiándonos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de la gracia, liberándonos de la obligación de la ley, liberándonos del dominio del pecado, dándonos de su Espíritu, adoptándonos como sus hijos y testificando el Espíritu en nuestro corazón, es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Todas estas cosas que vamos a estar viendo y repitiendo en el capítulo 8. Entonces él concluye: no hay ya más ahora condenación para nosotros. Ahora no hay condenación, ahora dice estamos en el Espíritu. Y aquí Pablo dedica todo este principio del capítulo 8 para desarrollar esta realidad, la evidencia de que tú has sido justificado. Quiere decir que no eres condenado. Y recuerda que condenación, aquí no estamos hablando de que te sientes condenado, que me siento bien condenado, como que te sientes acusado, te sientes así culpable. No. Condenado es un estado. Así como lo es estar justificado, en donde tú estás en otra realidad. Si tú estás justificado en Cristo Jesús, hay una nueva realidad, estás en otra condición, eres otra persona. El viejo hombre murió, eres otro. Si tú estás condenado, es un estado de estar bajo la maldición de Dios, en lugar de estar bajo la gracia y el favor de Dios. Recuerden que gracia significa el favor inmerecido de Dios, que te ve con agrado Dios, que te ve con bendición, que cuando te ve sale de él bendición y amor y aceptación. Condenación es todo lo contrario, que cuando te ve Dios y estás condenado, te ve Dios con ira, con juicio, como su enemigo, como ve él a sus enemigos. Si tú estás aquí, tú no eres cristiano, ni crees en Cristo Jesús, ni has entregado tu vida a Cristo Jesús, no te halagues. No te halagues pensando que Dios te ve, que eres una buena persona. Tú estás condenado, estás destinado al juicio eterno. Y dice el libro de Apocalipsis, junto con el diablo y sus demonios. En esa categoría te tiene el Señor. Por eso vino Cristo Jesús a salvarnos de ese estado. Pero no solamente eso, sino que vino a transformarnos de enemigos a ser hijos, siervos, amorosos de Dios Padre. Y lo hace por medio de la presencia de su Espíritu en nosotros. Cuando Él sube, cuando es exaltado, se sienta a la diestra del Padre y le dijo a sus discípulos: cuando yo esté allá, lo que voy a hacer es que yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia, ahí empieza la historia de la salvación, ahí empieza lo que tú y yo estamos experimentando, la evidencia de nuestra justificación. Es la nueva realidad del creyente, de que andamos ahora en el Espíritu. Estamos en el Espíritu. De tal forma que el Espíritu está llevando a cabo una obra en nosotros. Ahora, el pasaje de la semana anterior, y me preocupa un poquito que me dijeron, algunas personas me dijeron que no lo habían escuchado esto, pero sí lo estuve enfatizando, y me preocupa que el enemigo, que el diablo venga y distraiga la atención al punto que las cosas importantes no se escuchan. Pero decía yo, Cristo, dice la Escritura, que Cristo vino a condenar el pecado. En el versículo 3, condenó al pecado en la carne. Vino en semejanza de nosotros para condenar el pecado. Y si con la condenación es un estado, el pecado como enemigo de Dios, el pecado entró al mundo y afectó y destruyó la creación de Dios. Todo este lío en el que estamos, toda esta degeneración, toda esta corrupción, toda esta muerte que está en la creación, todo esto que está mal, tiene un origen. Es el pecado.
Y Dios odia el pecado por eso. Y Dios envió a su Hijo Jesús a morir. Dice, a causa del pecado lo envió para condenar el pecado. Condenando el pecado en la cruz, no solamente pagó por el pecado, se ofreció por el pecado, nos sustituyó para pagar el pecado, pero ahí condenó el pecado. De tal forma que el pecado está condenado a muerte como enemigo de Dios. Pero, ¿qué pasa con el pecado que todavía está presente en nuestras vidas? Esa es la santificación. Y les leí yo esta frase, que se las voy a repetir. No es esa frase, es un párrafo. Escribí esto: la santificación es el proceso actual. Allá hace 2000 años condenó el pecado y derrotó el pecado, cumplió la ley de Dios y empezó la guerra contra el pecado. Pero actualmente Cristo sigue obrando contra el pecado. La santificación es el proceso actual de Cristo trabajando en nuestras vidas como consecuencia de haber condenado el pecado en la cruz. Ahora va tras del pecado aún presente en nuestras vidas, ayudándonos por medio de su Espíritu a destruir la operación de ese pecado en nosotros hasta que sea eliminado por completo en nuestra glorificación. Nosotros hablamos de que un día ya no habrá más pecado, un día ya seremos limpios de la carne, ya no tendremos este problema. Hasta ese día, de ahorita hasta ese día, el Espíritu Santo en nosotros está trabajando en contra de ese pecado. O sea, esto para mí se me hace tan importante, hermanos, porque yo no veía así la santificación. Yo veía, pues, oye, ¿hay pecado en tu vida? Pues sí, no, pues tengo que confesarlo y hacer un esfuerzo y voy a ser mejor y ya no voy a caer en ese pecado, ya no voy a tropezar, como si fuera una onda así, la verdad, a la ligera. Y no me percataba que la intencionalidad de Dios estaba directamente en oposición de ese pecado. Si Cristo dio su vida para condenar ese pecado, o sea, ¿cómo puedo yo ahora tomar el pecado a la ligera en mi vida? ¿Cómo puedes tú no estar seriamente involucrado junto con el Espíritu Santo adentro de ti para derrotar ese pecado definitivamente? Y aquí lo vemos ahora en el versículo 11, que el Espíritu Santo lo que quiere es que le des muerte, que lo mates en tu vida, que lo mortifiques. Es el término clásico, histórico, teológico, que mortifiques ese pecado, que lo traigas azorrillado, decíamos nosotros cuando estábamos en la secundaria. Entonces, ¿qué significa esto de andar conforme al Espíritu? ¿Qué significa el que nosotros, la conclusión, dice Pablo, esto te va a cumplir en nosotros el requisito de la ley, para aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Y dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, ponen en la mente las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esto? Si les dije yo la semana pasada que Pablo quería que nosotros estuviéramos muy firmes, que tuviéramos una gran seguridad de nuestra salvación, él ahora nos dice, ustedes entonces son de los que andan conforme al Espíritu. Dios te ama tanto que te dio su Santo Espíritu para que habite en ti, su presencia contigo. Y así como un padre quiere que su hijo o su hija sepan y estén seguros que los ama, así como un esposo quiere asegurarse que su esposa esté convencida que la ama,
Así Dios quiere que tú estés convencido y seguro de que Él te ama lo suficiente como para haberte salvado. Y la manera que lo hace es dándote su Espíritu. O sea, dándose Él a ti. ¿Qué significa esto de que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Pues lo que significa, número uno, es que ahora somos del Espíritu. La semana pasada les dije que la Reina Valera traducía mejor este pasaje en el versículo 3, donde dice que enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, dice aquí en las Biblias de las Américas lo interpreta, lo traduce, pero interpretado, y dice, y como ofrenda por el pecado. Porque en el original nomás dice por el pecado. Entonces la Reina Valera lo traduce en versículo 3, que Cristo fue entregado a causa del pecado, que se me hace que está un poquito más acertado a lo que es. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero ¿qué es esto de que no andamos conforme a la carne? Versículos 8:5 en la Reina Valera dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y me gusta esa traducción, porque como les decía ahorita, como tendemos esta tendencia a siempre pensar en, nomás dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué tengo que hacer. Entonces si leemos algo así como aquellos que viven conforme al Espíritu, yo ya pienso, ok, yo tengo que hacer algo, yo tengo que vivir de cierta forma. Y lo que Pablo está diciendo, no, tú ya estás en el Espíritu, ya no estás en la carne. Es una realidad de lo que somos, no algo que tenemos que hacer. Y lo que nos está diciendo es que ahora nosotros le pertenecemos a otra persona, que estamos en otro reino, que ya no le pertenecemos al pecado, que ya no le pertenecemos a la carne, que ahora hay otra realidad en nuestra vida, que ahora nosotros le pertenecemos al Señor y su Espíritu. Y eso hace toda la diferencia en nuestra realidad. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos del Espíritu. ¿Y eso cómo se manifiesta? Pues se manifiesta que entonces ahora hay una, ¿cómo le pudiéramos llamar? No quiero usar la palabra poder. Pero hay una persona adentro de nosotros que nos está moviendo en otra dirección. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 6 del libro de Romanos nos dice, que ya lo vimos, ¿verdad? Que la carne en nuestra vida está buscando que obedezcamos sus lujurias? ¿Recuerdan el capítulo 6, versículo 12? Dice, entonces no les obedezcas, tú ya no lo obedezcas porque ya el pecado no reina sobre ti, ya no le perteneces, ya el pecado no es tu rey. Ya no tiene dominio sobre ti. ¿Quién es ahora tu rey? Tu rey es Cristo. ¿Y a quién debes obedecer? ¿Obedecer las lujurias de la carne? ¿Obedecer las lujurias, los deseos, las pasiones de la carne y del pecado? ¿O obedecer a tu Señor? Entonces, así como el pecado operaba en nuestra carne para seducirnos, para jalarnos, para mandarnos al pecado, ahora nos ha sido dado el Espíritu, y el lenguaje que usa este pasaje es: el Espíritu nos guía hacia Cristo. El Espíritu nos mueve, tiene una influencia en nosotros de mover nuestra mente a las cosas del Espíritu. Por eso les digo que no es algo que tú haces, sino que es algo más bien que dejas que el Espíritu haga en tu vida. Hay una influencia,
el poder del Espíritu Santo te está transformando al punto que ahora quieres obedecer a Cristo. Así como la carne quiere que tú quieras pecar, el Espíritu Santo te mueve a que, como dice la Escritura, los mandamientos, la ley de Cristo no te sea gravosa. Que ahora el pecado te duele y te molesta, te indigna, te hace sentir mal, cuando que antes te hacía sentir muy bien. Y ahora lo que te hace sentir bien es obedecer al Señor. Ahorita recordaba los últimos bautismos que presenciamos hace unos meses. Me encanta que haya bautismos porque cuando escucho los testimonios de las personas, adentro de mí como que brinca algo. El agrado del Espíritu, cuando oigo yo que jóvenes dicen, y ahora quiero hacer su voluntad, ahora amo. Antes no me importaba. Antes venía porque me traían. Antes yo no quería. Detestaba lo que decían en la iglesia. Me caían gordos los cristianos. Y dicen eso porque no quieren decir me caía gordo Cristo. Pero dice, ahora quiero hacer su voluntad. Ahora anhelo agradarlo. Quiero ser un discípulo fiel. ¿De dónde salió eso? ¿Qué te está moviendo adentro de ti? Es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Eso ahora un guía. ¿Sabes qué es el ser un guía? ¿Qué significa guiar a alguien? El que tú vas adelante de alguien mostrándole el camino y le estás diciendo, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Un guía, cuando tú contratas, se va a hacer una excursión y contratas un guía, lleva el mapa, el guía. Tú también llevas el mapa, pero no entiendes absolutamente nada. Pero el guía lo va leyendo y él lo interpreta y dice, sí, mira, aquí ves este caminito de chivas que se ve aquí. En este mapa es esta rayota roja aquí, vente, sígueme por aquí. Si tú sigues por este camino, vamos a llegar y no te vas a caer por el barranco o te vas a caer en un hoyo, nada. El guía es el que te va llevando y el que te va estimulando, el que te va a decir, no te pasa nada, ven, bríncale, yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te apoyo. La influencia del Espíritu es al punto que Él te mueve y se manifiesta eso de tal manera que ahora, ¿verdad? Tu mente, tu disposición está de manera diferente. ¿Qué significa poner la mente en la carne o poner la mente en el Espíritu? O sea, son pasajes, está comparando poner la mente en la carne como poner la mente en el Espíritu. ¿Lo ven ahí? En el versículo 5 dice, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven en el Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que la persona que está en la carne no puede evitar hacer las cosas de la carne el objeto absorbente de su atención, de su interés, su afecto, su propósito. O sea, está pensando, está poniendo su atención, le llama la atención. Sus intereses están en esas cosas. Su afecto, su gusto está en esas cosas. Y genera propósitos, tiene el propósito de buscar esas cosas. Yo tengo 40 años de caminar en el Señor, pero te puedo decir, cuando yo no tenía el Espíritu Santo, las cosas que me llamaban la atención, pues eran absolutamente, pues las cosas que me producían un placer, las cosas que me gustaban, las que me gustaba hacer eran las cosas que eran pues los gustos de mis pasiones y mis deseos. Ahí estaba mi interés. Ahí estaban mis gustos y mis propósitos era buscar la manera de lograr yo satisfacer esos deseos. Eso es poner la mente en las cosas de la carne.
Ahora lo que dice es que el que está en el Espíritu, el que es del Espíritu, tiene ahora su atención inclinada hacia las cosas del Espíritu, las cosas que el Espíritu te está guiando, las cosas que Él te está mostrando. Tiene su interés, me interesan estas cosas. A mí me interesa escuchar la palabra de Dios. A mí me interesa saber qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. A mí me interesa que el propósito de Dios avance. Y yo digo, ¿por qué? ¿Porque soy buena gente? ¿Porque soy santo? No. Ese interés es algo del Espíritu. Yo les he dicho esto, les he compartido eso. Miren, durante toda mi vida, casi 40 años, he ido a grupos de casa. Y casi siempre cuando tengo que visitar un grupo de casa o tengo que ir a un grupo de casa, casi siempre me da flojera ir. Casi siempre. Siento flojera. Digo, llegas a tu casa y, nos toca el grupo de casa. Nos toca ahora, no nos toca la siguiente semana. ¿No será que te equivocas? No, nos toca el grupo de casa. Casi siempre en ese momento digo, qué flojera. Eso es un deseo de la carne, es una lujuria de la carne. ¿Qué es lo que estoy deseando? Descanso, comodidad, ¿verdad? Que nadie me moleste, no tener que verle la cara a nadie, etc. Eso es lo que estoy deseando, pasarla suave, es un deseo de la carne. Y dice, si tú lo obedeces, si yo como creyente, ¿verdad?, le hago caso a la carne, me voy a quedar y se va a lograr el propósito de la carne. Voy a someterme en obediencia a lo que mi carne me dice. Dice, no lo hagas, porque no tiene dominio. Puede que lo sientas, pero no te controla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando voy al grupo de casa, siempre me pasa igual y siempre empiezo lo mismo. Fíjate, no tenía ganas de venir. ¡Qué bendición haber venido! ¿Cómo aprendí? ¿Cómo fui alentado? Salgo entusiasmado, salgo los propósitos de Dios renovado, fui iluminado, fui ayudado, fui alentado, todo. Mi interés, mi atención, mi afecto, todo está en las cosas del Señor, en lo que está haciendo en la vida de esas otras personas. Entonces ahí es donde noto yo la diferencia. ¿Por qué es que voy y recibo eso? Es el Espíritu. Te está poniendo tu mente, tu atención, tu interés en las cosas que son de Él. De tal forma que salgo bien emocionado y dice, híjole, qué bueno. La siguiente semana otra vez, ¿verdad? La siguiente semana vuelvo a sentir la flojera. Esa es la vida del creyente. Pero eso no quiere decir que tu mente está puesta en las cosas de la carne. No te está diciendo, tú tienes que hacer un esfuerzo, tienes que esforzarte para que te gusten las cosas del Espíritu. Si no tienes el Espíritu, nunca te van a gustar las cosas del Espíritu. Es lo mismo con la Biblia. A veces llego arrastrando los pies a leer la Biblia. No quiero, la verdad se los confieso, no quiero leer la Biblia. No quiero, no tengo ganas. Y llego, a lo mejor a veces hasta me siento culpable porque veo mi pecado, la manifestación del pecado. Y digo, Señor, pues ¿qué voy a hacer leyendo tu Biblia ahorita? ¿Verdad? Y ese juego entra en tu mente como que no tienes que arrepentirte bien. ¿Qué vas a decir? No seas hipócrita que vas a ir a leer la Biblia. Y vas, y a lo mejor a veces por el hábito empiezas a leer. Y esta bendita palabra empieza a renovar tu mente. Empieza a agitar algo aquí adentro, como que hoy empiezas a oír como si estuvieras oyendo música. Se vuelve música a tus oídos. Tu corazón es levantado, tu corazón es alentado. Dice, Señor, qué hermosa tu palabra, qué hermosa tu verdad. ¿Por qué? Porque tú eres muy santo, muy bueno, muy espiritual. No, porque adentro de ti el Espíritu Santo está poniendo tu interés, tu afecto en esas cosas, te está diciendo, mira,
Y lo que Él siente hacia la palabra, la sientes tú. Hace unos años escuché esta persona decir esto. Decía, el espíritu adentro de ti es como una campanita. Si tú sabes algo de música, tú sabes que cuando tú tocas una nota, si tocas una nota en un piano fuerte, tú tienes una guitarra que está afinada, la misma nota que tú tocaste, la cuerda de la guitarra, si es una de esas notas, si es un mi, si es un la, un sol, una cosa así, lo tocas, la cuerda se empieza a mover y empieza a resonar. Si tú golpeas algo en la misma frecuencia, tienes una campana de la misma frecuencia, la campanita empieza a vibrar. Esas cosas que usan los doctores de los oídos para que oigas tú un tono, que le pegan así, se mueve, es como un diapasón, no sabía que así se llamaba, ¿verdad? Se mueve y te da un tono. Eso se llama resonancia. Cuando el Espíritu Santo obra, cuando el Espíritu Santo habla, adentro de ti vibra el Espíritu. Es una resonancia espiritual. Algunos de ustedes me están oyendo y están sintiendo adentro decir, sí es cierto, sí es cierto. Es el Espíritu Santo que está en ti. A lo mejor uno de ustedes está diciendo, yo no estoy sintiendo nada, yo estoy aburrido, estoy pensando irme a comer. Pero ahorita tengo algo que decirte a ti también. Pon atención. Pero el Espíritu entonces nos está guiando, nos está moviendo, está operando en nuestras vidas, haciendo que sus cosas, las cosas de Dios, sean el objeto de nuestra atención, nuestro interés, nuestro afecto. Está moviendo nuestra razón, ayudándonos a pensar, está moviendo nuestros sentimientos, está poniendo en nosotros su voluntad, así como lo hacía la carne. Y tú dices, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Eso lo dijo Jesús? Miren, les voy a recordar esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí Jesucristo promete darnos el Espíritu Santo. Y miren algunas de las cosas que dice ahí en ese pasaje del 15 al 26, hablando de que Él le iba a rogar al Padre y Él nos iba a dar otro consolador. Y en el versículo 26 dice, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, el Espíritu Santo hace todas estas cosas. Miren, por ejemplo, en el versículo 16 dice que el Espíritu va a morar y va a estar con nosotros para siempre. ¿Ok? Esa es la promesa de Jesús, el Espíritu está con nosotros. El versículo 20 dice que por medio de su presencia vamos a saber que estamos en Cristo y Él en nosotros. Eso mismo que les dije yo la semana pasada y se los vuelvo a repetir, la evidencia de que tú eres de Cristo, la evidencia de que has sido justificado es la presencia del Espíritu Santo en ti. Y aquí lo pone el Señor, el versículo 20, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esa es la evidencia, el Espíritu. Viene el versículo 21 y el versículo 23, la evidencia de su presencia, o sea, de que Él está haciendo morada en nuestra vida, será que nosotros vamos a amar a Cristo y vamos a guardar su palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, yo lo amaré y me manifestaré él. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Noten ustedes la Trinidad ahí. El Padre es el que envía el Espíritu. Cristo y el Padre vienen a morar en el creyente por medio del Espíritu. El Espíritu nos enseña y nos va a recordar lo que Cristo nos ha dicho, versículo 26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Les es una promesa específica para los apóstoles que no entendían.
Pero cuando venga el Espíritu, Él les va a recordar lo que yo decía, lo que significaba, les va a explicar, les va a enseñar las cosas. Y así como operó en los discípulos que luego fueron y hasta lo escribieron, así también nosotros, el Espíritu nos está recordando. Y cuando tú te alimentas, por ejemplo, de la Biblia y lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene más material para estarte recordando. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Te acuerdas lo que dice? No me creen algunos de ustedes, los veo así como sospechosos. Versículo 16, capítulo 16 de Juan. Cristo expande en el capítulo 16, les dice que a los discípulos les convenía, dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Quién envía el Espíritu Santo? El capítulo 14 dice que el Padre. El capítulo 16 dice Jesús que Él lo envía. Lo envían los tres. Y el Espíritu Santo se autoenvía. Porque es Dios, es una sola persona. Es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de alguna forma misteriosa, Dios está habitando en nosotros. Entonces el Espíritu, ahí viene, en esos versículos, ¿verdad? Del 8 al 11, del capítulo 16, dice que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, incluyéndonos a nosotros. Él es el que nos trae convicción de pecado. Él es el que nos guía a la justicia de nuestro Rey, que nos lleva a la sumisión a su voluntad. El versículo 13 dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, porque va a hablar a nombre del Padre y del Hijo. Es como si tuviéramos nosotros no solo la campanita, una bocinita dentro de nosotros. Y la bocina nos está hablando la voluntad del Padre y la voluntad de Cristo Jesús. Y eso nos está guiando a la verdad. Ahorita el Espíritu Santo adentro de ti te está diciendo lo que el pastor Carlos está diciendo es verdad. Y no porque yo te estoy convenciendo, sino porque el Espíritu Santo te está convenciendo que lo que yo estoy diciendo es verdad. Dice el versículo 14 y 15 que Él glorificará a Cristo, exaltará a Cristo, dice, y nos hará saber lo que es de Cristo, porque somos del Padre y de Cristo. O sea, esto no es nuevo, hermanos, pero por alguna razón nosotros dejamos a un lado la verdad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y creemos que la vida del creyente es hacer un mayor esfuerzo. Y el ministerio del Espíritu Santo no lo entendemos, no lo reconocemos y podemos muchas veces hasta básicamente resistirlo. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está moviendo, nos está guiando, nos está impulsando a la sujeción a Cristo, a la obediencia a la ley de Cristo, a buscar los propósitos de Cristo. Ahorita es donde cabe como para que algunos digan, amén. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y a veces queremos nosotros pensar que el Espíritu Santo es lo que nos hace sentir bonito. No, lo que nos hace sentir bonito, ¿saben qué es? Es amar y obedecer a Cristo Jesús por medio de la guianza. Y esa palabra la inventamos, no existe, pero me entiendes, ¿verdad? Por medio de la guía, porque suena raro decir la guía, pero es el guiar del Espíritu hacia la obediencia y la sujeción a Cristo. Número 2, ¿qué significa esto de estar en el Espíritu? Significa que puesto que el Espíritu está en nosotros, si poner la mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Poner la mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Si estás en la carne y vives conforme a la carne, dice la Escritura que básicamente
tú eres enemigo de Dios. Versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a la ley de Dios si no tienes el Espíritu Santo. O sea, nadie puede agradar a Dios sin su Espíritu. Nadie puede sujetarse a la voluntad de Dios sin su Espíritu. Y ser enemigo de Dios es precisamente desobedecer a Dios, ignorar a Dios. Pablo aquí está como trayéndonos este argumento. Aquí es donde está la exhortación implícita, más bien como el llevarnos a pensar y decir, a ver, si el que está en la carne es enemigo de Dios, lo que uno debe de pensar es, ¿tiene sentido? El argumento que sigue en los versículos decía, ¿tiene sentido que tú te pongas del lado de los enemigos de Dios haciendo lo que tu carne te está diciendo que haga? ¿Tiene sentido? ¿Cómo podemos vivir de la misma manera que viven los enemigos de Dios? Eso fue el argumento en la segunda parte del capítulo 6. Si fuiste liberado del dominio del pecado, ¿tiene sentido que te vuelvas a sujetar en obediencia al pecado? La respuesta obviamente es claro que no. Y aquí Pablo está diciendo, ¿qué le debes a la carne? Si de ahí fuiste rescatado. Y los que están en la carne son enemigos de Dios. ¿Tiene lógica esto? Que fuiste rescatado de ser enemigo de Dios para ser ahora hijo de Dios, que vuelvas entonces a vivir como viven los enemigos de Dios. Y obviamente debemos decir no. Y entonces esto nos revela cuál es la estrategia de Satanás. Satanás ya sabe que ya te perdió. Si Cristo ya metió su mano a las tinieblas, Dios metió su mano a las tinieblas, te agarró y te trasladó al reino de su Hijo amado y dijo, vas a ser mío, vas a ser de mi Hijo. Y te salva. El diablo te ve y dice, sí, se me fue otro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar que aunque tú hayas recibido el Espíritu Santo, vivas como enemigo de Dios. Y fíjate, recuerda, ¿qué pasó cuando el diablo tentó a Cristo? ¿Te acuerdas? Lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado. Y la tentación del diablo, sus dos primeras tentaciones empezaba así. Si eres hijo de Dios, ¿cómo crees que te tienta a ti también? Si eres hijo de Dios, pues deberías de estar haciendo esto, deberías de estar haciendo aquello, ¿no? A lo mejor no eres hijo de Dios. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Te está diciendo, mira lo que hizo Cristo por ti, mira lo que eres. Porque el diablo va a venir y va a cuestionar tu identidad, va a cuestionar tu realidad y te va a hacer sentir que realmente no lo eres y que entonces tú vas a tener que demostrarlo en base a tu desempeño. Y lo que quería de Cristo es que Él le obedeciera a Él e hiciera lo que Él estaba diciendo que hiciera. Si eres hijo de Dios, a ver, dile a esas piedras que se hagan pan. A ver, tírate desde el templo y pues, te van a recoger los ángeles, ¿no? Que no es una promesa, a ver, hazlo. ¿Y cuál es la tercera? Ahí se descaró y dijo el diablo, le voy a tirar con todo. Y le dijo, a ver, sujétate a mí, adórame a mí y te doy todo esto. Ahí está desenmascarado. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiere que lo adores a Él, que lo obedezcas a Él,
en lugar de que adores y obedezcas a aquel que dio su vida por ti. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo adentro de nosotros? Está haciendo todo lo contrario a lo que hizo el Satanás. Quiere que obedezcas, que te sujetes, que honres, que ores como Jesús. Jesús, venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad y no la mía. Y el diablo quiere que tú obedezcas al pecado como lo hacen los enemigos de Dios. Por eso es que dice aquí, la mente puesta en la carne es muerte. Porque el destino de los enemigos de Dios es muerte. Porque el pecado viene a destruir, a matar, a robar, a quitar. No te engañes nunca. Joven, no te engañes. El pecado lo único que paga es la muerte. Y eso ya lo habíamos leído, ¿no? Capítulo 5. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es la vida. ¿Ven la diferencia? El Espíritu Santo nos está llevando a vida, a más vida y a vida de paz. El pecado, si no tienes a Cristo, tu futuro se ve bastante negro y tal vez tú lo sabes. Tú ves hacia adelante y ves, mi vida es un desastre y se va a poner peor. No se va a mejorar, porque la paga del pecado es la muerte siempre. La vida del Espíritu, la mente puesta en el Espíritu, es paz y es vida. Porque todo lo que sale del Señor hacia sus hijos es bendición, es gracia, es su bondad, es su vida, su fortalecimiento. Hermanos, estos pasajes están bien claros para nosotros y deben de ser buenas noticias. Estos son buenas noticias, es lo que Cristo ha hecho por ti, no lo que no ha hecho por ti. Ahora voy a saltar aquí un poquito el versículo 9 y voy a ir al 10. Y dice, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Ahí hay, creo yo, un error de interpretación de nuevo en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas el espíritu está con letra chiquita, o sea, con letra minúscula, perdón. El espíritu está vivo a causa de la justicia, como si fuera nuestro espíritu, ¿ok? Y dicen los expertos, uno de ellos que me gusta mucho cómo ha interpretado este capítulo, dice, todo el capítulo, todos estos capítulos han estado hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué si parece otra vez la palabra espíritu lo interpretan como si fuera nuestro espíritu? Se ha estado comparando el pecado con el espíritu con mayúscula. ¿Por qué le ponen ahí minúscula como si fuera nuestro espíritu? Porque ya ves, si el espíritu está con minúscula, está hablando de nuestro espíritu o de un espíritu, no del Espíritu Santo. Entonces ahí el espíritu debe ser con mayúscula. Si tu Biblia la trae con mayúscula, qué bueno. El espíritu está vivo a causa de la justicia. El espíritu está vivo en nosotros y está ahí a causa de la justicia, quiere decir para llevarnos a la justicia. Dice, pero si el espíritu, ahora sí con mayúscula, de aquel que resucitó a Jesús, ¿quién es el aquel? Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo con mayúscula, aquel no puede ser más que ¿quién? El Padre, Dios Padre. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ahí es donde este texto confirma que el Espíritu está vivo
debe de ser, no con minúscula, sino con mayúscula. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hay mucho que sacarle de aquí, pero no puedo mocharle y dejar esto para la siguiente semana. Porque esto está como resumiendo lo que acabo de decirles yo. Vean ahí que el Espíritu está vivo y está dando vida a nuestras vidas. El Espíritu es el que nos va a resucitar y habita ya en nosotros. Pues no está ahí nomás guardado. No nomás está ahí para asegurar que un día nosotros también vamos a resucitar. Sí, el Espíritu que levantó a Cristo es el mismo que nos va a levantar a nosotros, pero ya está habitando en nosotros. Y eso es lo que nos está dando vida espiritual. El Espíritu es lo que a nosotros ahora nos vivifica. Entonces, ¿qué tan vivo es ese Espíritu? ¿Qué tan poderoso es ese Espíritu? Pues es un Espíritu suficiente y capaz de levantar a Cristo de entre los muertos. Y ya habita en nosotros. Ya somos del Espíritu. Si tú estás en Cristo Jesús, ya tienes el Espíritu y ya somos del Espíritu. En esto sabrán que ustedes son míos y yo soy de ustedes. El Espíritu habitando en nosotros ya está operando en tu vida. Ahora, si levantó a Cristo de los muertos y la muerte no pudo detener su operación, ¿tú crees que tu pecado va a detener al Espíritu Santo? ¿Tú crees que tu pecado es tan grande que el Espíritu Santo no podrá contra él? ¿Tú crees que ese pecado es demasiado grande que la sangre de Cristo que limpia todo pecado y el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos por voluntad de Dios no sea capaz de derrotar ese enemigo de Dios en tu vida? Sin embargo, ¿cuántas veces decimos no puedo? ¿Por qué dices no puedo cambiar? ¿Por qué dices no puedo dejar este pecado? ¿Por qué dices? No puedo dejar mi ira, mi impaciencia, no puedo dejar mi alcoholismo, no puedo dejar mis malas actitudes, mis lujurias, mis mentiras, no puedo dejar mi habladuría, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra está diciendo no puedo, yo no puedo. Y eso es verdad. Y Cristo lo sabía. Por eso te dio el Espíritu. Porque está diciendo el versículo 11, entonces, si Él va a dar vida, el versículo 13, si Él te está dando vida, dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir. O sea, si no tienes el Espíritu Santo, pues sí, vas a morir. Ya ríndete. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. No es con tu poder, no es con tu habilidad, no es con tu disciplina, no es con tu esfuerzo, es por medio del Espíritu, es siguiéndolo a Él, es apoyándote en Él, es recurriendo a Él, es siguiéndolo a Él. No es un poder, no es una fuerza, no es que el Espíritu dame fuerza para yo vencer. Pues entonces serías tú. Es por medio del Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es una persona. La fe cristiana es la comunión de Dios con nosotros y nosotros en Él. Volvemos a lo mismo, es estar con Cristo, es buscarlo a Él, es apoyarte en Él. Es caminar en Él, como dice aquí, andar en el Espíritu. No se trata de ti, se trata de lo que Él va a hacer en tu vida. Entonces, cuando aquí resume el versículo 14, yo sé que estoy dejando muchas cosas ahí pendientes, pero el versículo 14 resume: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Ven? Que son del Espíritu
Ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Cómo? Porque el Espíritu los está guiando. Y no estoy hablando de que estés buscando, Señor, esta muchacha que me gusta, eres tú, tú me la estás poniendo, ¿no? Debo de comprar, Señor, un Nissan o un Toyota, guíame, Señor. Esa no es la guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu es, Él te guía a obedecer la ley de Cristo para gloria del Padre. Todos los que están siendo guiados son los hijos de Dios. Y yo lo pondría también al revés. Todos los hijos de Dios están siendo guiados por el Espíritu. Ahora, me salté ahí el versículo 9, que dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Se fijan por qué insisto que la traducción de Reina Valera está mejor? El Espíritu, los que son del Espíritu. Aquí dice, si no lo tienes, no eres de Él. No es que no actúas como debes actuar, no eres de Él. Entonces la pregunta es, ¿tienes el Espíritu? ¿Tienes el Espíritu? Y si tienes el Espíritu, entonces tiene que haber una intencionalidad de tu parte para obedecer el Espíritu, para obedecer su voluntad. Y lo que la Escritura nos dice en el capítulo 7, por ejemplo, del libro de Hechos, cuando Esteban está hablándole a los judíos, le está diciendo, ustedes resisten el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es ahí, ¿verdad? Donde nosotros contristamos al Espíritu, lo entristecemos porque no lo obedecemos. El capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos habla, específicamente el versículo 13, habla de esto el 3:13 dice, antes exhortados unos a los otros cada día mientras todavía se dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y lo que él está hablando es que el pecado lo que hace cuando nosotros resistimos al Espíritu y desobedecemos a Dios y caemos en pecado, nuestro corazón se endurece de tal forma que luego ya no lo escuchamos. Las personas más piadosas, hermanos, las personas que son tan bien obedientes, buscan la palabra de Dios y obedecen, tienen un espíritu bien tierno y no sé si se han fijado ustedes, se conmueven fácilmente, son sensibles al Señor. A veces le estás dando un testimonio y se sueltan llorando. ¿Por qué lloras? No, pues que me conmueve lo que Cristo hizo en tu vida. O sea, hay una sensibilidad, hay una ternura en su corazón hacia el Espíritu. Pero contristar el Espíritu es resistir al Espíritu de tal forma que luego ya no lo sigues, ya no estás siguiendo su guía en tu vida. Entonces la tarea tiene mucho que ver con esto de identifica. Dejaste de escuchar al Espíritu. Antes había su presencia en tu vida, tú estabas buscando, había en ti ese entusiasmo, ese deseo de seguir o no. Y si no, si dices, es que la verdad mi comunión con Dios se ha vuelto algo seco, algo frío, parece como si yo le estuviera hablando a la pared y la pared no contestándome. Aquí a lo mejor la pregunta es, si tú has resistido al Espíritu al punto que tu corazón se ha endurecido a su ministerio. Porque si estás en Cristo, el Espíritu habita en ti, pero ¿qué le ha pasado? ¿Lo tienes acallado? ¿O te habla y tú ya no escuchas? Yo sospecho que eso es lo que pasa en mi vida, que me endurezco y el Espíritu me sigue queriendo guiar, pero yo ando de rebelde, no haciéndole caso.
Ahora, si no tienes el Espíritu, dice aquí, no eres de Él. Y esto es algo bien grave. Y tal vez algunos de ustedes están aquí, están conscientes que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen a Cristo. Se decía antes, te preguntaban, ¿ya recibiste a Cristo? Como era algo que tú intencionalmente tú hacías. Pero la Biblia, cuando habla de recibir a Cristo, quiere decir que Él te salva y te da su Espíritu Santo para que entonces tú recibas en tu vida, habite en tu vida Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si tú no has recibido el Espíritu Santo, tú necesitas venir a Cristo y pedirle a Él que tenga misericordia de ti. Y la promesa, quiero leerte esto, que es un texto bien hermoso, en su segundo discurso. No me acuerdo si es el segundo, creo, o tercero, o primero. El apóstol Pedro está predicando sus primeros sermones evangelísticos. Y cuando le preguntan, ¿y qué es lo que hemos de hacer? Yo te quiero leer lo que dijo él, para animarte a que lo hagas tú también. Y Pedro les contesta, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago si yo no tengo a Cristo? Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Si tú te entregas a Cristo Jesús, si tú le pides a Cristo Jesús que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados, y la conversión, hermanos, es que tú dejes aquello que es tuyo, a lo que tú le perteneces, lo que te tiene. ¿Qué te tiene ahorita? ¿De quién eres? No digas, soy de mí mismo, no, ¿de quién eres? ¿Qué te tiene? ¿Tu ambición de poder? ¿Tu ambición de riqueza? ¿Quién te posee? ¿Te posee el amor del placer y la comodidad? ¿Te domina tu egoísmo y tu autosatisfacción? ¿Qué tienes que vale más para ti que Cristo Jesús? ¿Qué tienes tú en tu vida que quieres proteger y que vale más que tu propia muerte? ¿A qué te has entregado? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, deja eso. El arrepentimiento es, tú digas, renuncio a eso, porque yo quiero pertenecer y ser de Cristo Jesús. Y que en integridad tú puedas decir, Señor, ahora yo vivo, hágase tu voluntad en mi vida. La entrega a Cristo es una rendición, la conversión es un abandono de eso que te tiene para que ahora seas de Él. Y si tú te entregas, si tú te conviertes, si tú te arrepientas, tus pecados van a ser perdonados. Y lo dice también, y van a venir tiempos de refrigerio. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando Cristo los salvó, vino gozo, alegría. ¿Saben qué vino refrigerio? Vida. Y de repente te sentiste vivo por primera vez en tu vida. Eso es lo que vendrá, refrigerio. Dice, porque Dios va a enviar a Cristo Jesús, que está ahí de antemano designado para ti, para que lo tengas a Él. Si tú te entregas a Él para que Él te tenga a ti, Dios va a entregar a Cristo a ti para que lo tengas tú. Romanos capítulo 10 dice, todo el que clame a Él, todo el que clame a Él será salvo. ¿Qué esperas?
para clamar a Él, para decirle: Cristo Jesús, te necesito más que todas estas cosas que me tienen ahorita. Yo te quiero a ti. Yo te suplico que no te vayas de aquí el día de hoy sin que tú clames a Él y le digas: yo quiero tenerte. Si lo haces y lo haces genuinamente y realmente te entregas a Él, te voy a decir una cosa: vas a salir de aquí con la vida del Espíritu Santo en tu corazón. Esa es la promesa de la Escritura.